Literatura en la Edad Media. La Edad Media abarca históricamente del periodo del siglo V al siglo XV después de Cristo, aun cuando existen otras variantes que establecen que empezó antes o que terminó después. Esta es la variante más aceptada. Durante este periodo, eh, si ustedes recuerdan un poco las clases de Marx, el sistema que imperó fue el feudalismo. El feudalismo tenía un señor feudal y tenía a un siervo que le otorgaba el 10% de su producción a este señor feudal. Pero como podrán haber visto en las diapositivas, existía otro elemento entre ambas clases sociales. Es decir, estaba el señor feudal, estaba el clérigo y posteriormente estaba el pueblo. El clérigo y el señor feudal eran los únicos que podían o que sabían el idioma latín. El idioma latín era el idioma más importante en aquella época y la mayor parte de las personas no sabía hablarlo. Es decir, en Francia se hablaba galo, que es lo que ahorita podríamos conocer como francés, y se hablaba y solamente la iglesia y el señor feudal hablaban latín, es decir, ellos les daban mensajes a su pueblo en ese idioma y las personas lo entendían, no podían entender las cosas, ¿sí? No podían ni entender la misa ni tampoco entender las leyes que los regían porque todo estaba escrito en latín y ellos eran ignorantes de esa lengua. Eso es muy complejo porque también nos da cuenta que durante este milenio que dura la Edad Media, pues la mayor parte de las personas no sabían leer, escribir y por lo tanto no tenían acceso a la ciencia. Eso hacía más sencilla la tarea de la iglesia de difundir la palabra de Dios y en cierto sentido de no tener ideas que se opusieran de una manera concreta y contundente a la propagación de las ideas eclesiásticas. Es interesante porque de una manera significativa va a afectar a la literatura, aun cuando para nosotros 1000 años podrían significar que en ese periodo se contaron muchísimas historias. En realidad las historias que se contaron, la mayor parte de ellas se han perdido porque se daban de carácter oral, un poco como lo hacían los griegos. Pero a diferencia de los griegos, la mayor parte del pueblo que vivía en la Edad Media era muy pobre y no tenía acceso a la información. Ahora bien, si nosotros abordamos esta condición, diremos que la religión en la Edad Media era un elemento significativo y más que significativo, fundamental. ¿A qué me refiero con esto? La Edad Media se destaca justamente porque existían tres grandes religiones, el judaísmo, el catolicismo o cristianismo y los moros. Los moros eran las personas que practicaban el Islam, lo que nosotros podríamos entender quizá como musulmanes. Esto es muy importante porque la obra más representativa, la de la Edad Media, en el caso de la lengua española, es el Cantar del Mio Cid. El Cid es un hombre que ha participado en varias campañas en lo que denominaríamos en la historia guerras cristeras para ir a colonizar e ir a difundir la palabra de Dios a todos los pueblos infieles, en este caso los pueblos moros. Si nosotros pensamos en un apellido como Matamoros, pues tendríamos que entender que ese apellido viene de una profesión, ¿no? Mata moros, que quiere decir aquel o la persona que mata a las personas que no son creyentes de la religión católica cristiana. Entonces, eso es muy interesante. En el caso de la literatura española, podemos decir que la literatura española empezó en el siglo X después de Cristo y que su obra más importante va a encontrarse durante el siglo XIV. Sin embargo, esta obra se supone que desde 1207 ya se tenía noticias sobre ella. Este cantar, el cantar de Rodrigo Díaz de Vivar, o llamado el Cid, Cid le denominaron los musulmanes cuando se enfrentaron a él en alguna de sus campañas. Este Cid campeador, esta palabra que a todos nos puede dar algún o nos puede dar un poco de risa, a todos los que ya vieron el video, claro está, eh, campeador que quiere decir que va de un lugar a otro, de un campo a otro, ¿no? Es decir, en lugar de decir el señor que fue a diferentes lados o que recorría diferentes trayectos, le decían el Cid campeador. ¿Eso qué quiere decir? El señor que se va de pueblo en pueblo fungiendo la labor que le ha otorgado su señor. Si ustedes recuerdan, el Cid pierde su favor en función a su señor
y por eso es, vamos a decirlo, desterrado o exiliado de su tierra. Y es hasta que el Cid puede convencer a su señor feudal que él no ha cometido ningún reparo o daño contra su imagen, que su señor lo perdona y le proporciona o le da la posibilidad de regresar a su feudo. Si ustedes recuerdan después, enemigos del Cid, que en ese momento no se habían reconocido como tales, eh, se casan con sus hijas y les quieren dar una mala vida. Esta función también forma parte del canto del Miocid y nos da cuenta justamente de la importancia que tenía para las personas en la Edad Media esta noción de las hijas bien casadas y con virtudes religiosas. Si estos hombres difundían o daban a entender que las hijas del Cid habían tenido relaciones antes del matrimonio, pues hubieran dicho que no eran vírgenes y por lo tanto que no eran buenas esposas. Y al ultrajarlas de esa manera o al hacer ver que les habían sido infieles, iban a hacer quedar mal a la familia del Cid. Si nosotros nos damos cuenta en la actualidad, ese tipo de valores no se han perdido, ¿no? Consideran muchas personas que una mujer en cierta función de su virginidad o del resguardo de su virginidad es más pura es más buena que una mujer que ya no la tiene, ¿no? Aun cuando ello no haya dependido directamente de su voluntad. Entonces es muy interesante. Entonces, esta función que tiene el canto del Miocide es en cierto modo dar a entender cuáles eran los valores importantes. Uno, obedecerás a tu señor por encima de todas las cosas. Ese señor en este caso, pues es el señor feudal. Y en un segundo momento, pues Dios, ¿no? Porque el Cid está luchando contra los moros para convencerlos de que su religión es la más importante. Ahora bien, me gustaría destacar dos elementos que vienen en sus diapositivas. Por un lado, el juglar, que es este cantante que va de pueblo en pueblo dando, vamos a decirlo así, las noticias más importantes de la época. Es decir, por ejemplo, si estaba en el feudo de Gala, donde estaban los galos, los franceses actualmente, les decía qué estaba pasando en España, ¿no? Que en ese momento ni siquiera se conocía como España, sino que una parte de España, por ejemplo, Castilla. Les decía qué estaba pasando en Castilla, ellos a su vez le daban las noticias de lo que estaba pasando para que él las fuera a divulgar a otro lado, ¿no? Este juglar tenía la función de establecer estos cantos, es decir, este canto del Miocid no nació como algo escrito, sino como algo oral. Y pues por eso es muy complejo decir que es el único o es vamos a decirlo así, es la fuente más fidedigna, porque si el juglar quería exagerar sobre algunas cosas, lo podía hacer. Nadie le podía decir que el canto no iba así, en función de que las personas pues no tenían vamos a decirlo, algo escrito que pudiera respaldarlos. Y el otro es el clérigo. El clérigo era el hombre, pues vamos a decirlo así, en una función pues era un hombre, era el intelectual, el importante, en función de que él difundía la palabra de Dios y en segundo momento pues sabía latín. Y insisto, a veces quizá pueda sonar muy repetitivo esto, pero si las personas no escribían en latín, su obra no trascendía. Y si no trascendía, su idea la podían conocer pocas, poca gente, ¿no? Pero no todos. O sea, tomemos en cuenta que una persona, para empezar, no podía salir de su feudo si su señor no le daba permiso. Entonces, vamos a suponer el profe Rolando escribió un libro, pero el señor de su feudo, que es el barrio de la Veracruz, no le permite difundir sus ideas con las personas de su entorno, pero tampoco le permite publicar. Y dos, este hombre no puede publicar en función de que no sabe leer y escribir. O sea, su canto o lo que su cuento solamente está en su memoria y en de las personas que lo llegaron a escuchar. Entonces así se perdió mucha de la literatura de la Edad Media, porque no tenían este proceso de justamente las obras. Ahora, si recordamos, había dos elementos de los que el hombre, y aquí sí hay que ser quizá muy, vamos a decirlo así, hay que señalarlo con todas sus letras, porque el hombre era el único que tenía acceso a la educación y a la poca educación que existía y pocas mujeres, ¿no? Las que se iban de monjas. Pero no eran los mismos conocimientos los que se difundían las monjas que los que se difundían los monjes. Entonces eso hay que señalarlo. El primero era que Dios estaba en todos lados y el segundo era justamente que el mundo en el que nosotros habitamos es solamente un mundo transitorio, ¿no? O sea, que más allá de este mundo que conocemos, no iba a ser muy importante. Ahora bien, atendiendo a la literatura, existe una lírica medieval y esta lírica medieval se va a dividir en dos, en la popular
en donde se van a destacar los villancicos, que tratan de hacer noción del nacimiento del niño Jesús, y en el caso de la literatura, vamos a decirlo así, de carácter culto, pues en esta literatura sí habría un trovador o un hombre que era conocido, ¿no? Un hombre que componía no solamente la parte, vamos a decir, literal, sino también la parte musical. También habría que señalar, muy pocas personas podían dominar el conocimiento de la música. Es decir, había muy poca, incluso había notas que no se podían tocar porque hacían alusión al diablo, ¿no? Por solo poner un ejemplo. En algún momento un clérigo inventó un canto para que las mujeres pudieran adentrarse a la iglesia. Las mujeres no podían entrar a la iglesia como tal y no podían participar de la misa. Entonces, cuando él quiere que canten esto las mujeres, en la Edad Media pues dicen, no, las mujeres no pueden participar de la iglesia. Y por eso existen unos personajes que se llaman los castrati. Los castrati eran hombres que podían llegar a notas que solamente las mujeres podían alcanzar, a partir de que ellos desde niños recibían una formación y en determinado momento los castraban. Y esta función de que los castraban no es ni metafórica, sino literal, los castraban. Entonces, cuando a un hombre lo castran, bajan sus niveles de testosterona y puede llegar a alcanzar las notas que solamente una mujer podía alcanzar. Entonces, insisto, esta función tampoco era algo sencillo. Ahorita si ustedes tocan un instrumento musical lo aprenden en internet y no hay ningún problema, pero en esa época no era así. Ahora bien, en la poesía lírica culta existían dos elementos, ¿no? El vasallo, que era el enamorado, y la dama, ¿no? Que era la que iba a conquistar. Este vasallo constantemente tenía que pertenecer a clases altas y la dama pues también tenía que pertenecer a estas mismas clases. Es decir, no se podía ver que un hombre pobre pudiera estar con una mujer, más que solamente si sus valores eclesiásticos lo correspondían, pero aún así no. Incluso si insisto, es algo que para la Edad Media es algo que para nosotros nos puede parecer muy lejano, pero en realidad es algo que ha perdurado en nuestra vida durante mucho tiempo, ¿no? Había una tradición en la Edad Media en la cual se le otorgaba a las mujeres el dote, es decir, las mujeres, los papás de las mujeres tenían que dar cierta cantidad de dinero y cierta cantidad de muebles para la nueva casa de su hija. Y si la mujer tenía unos padres pobres, pues ella no se podía casar con una persona pues, que estaba esperando recibir un dote importante. Entonces eso, si ustedes todavía quizá le preguntan a sus abuelitas o a sus bisabuelas, pues estaba esta función de que pues, anteriormente llegaban las personas con una vaca o con unos borregos y las cambiaban por una mujer, ¿no? Entonces, insisto, es algo complejo. Ahora bien, si tuviéramos que atender justamente los caracteres, hay otro periodo que se llama el Mester de la juglaría. Esto de mester quiere o va haciendo más alusión a este oficio de ser juglar. Y estos cantares de gesta que se tenían en aquella época eran narraciones extensas que tenían que rimar, o vamos a decirlo así, estaban escritos en verso. Su carácter era oral y también tenían un carácter anónimo. Y su función era tratar de difundir hechos históricos. Entonces, ya solamente como para ir cerrando. Entre los cantares de gesta de la Edad Media existía uno, el cantar del Roldán, que pertenecía a Francia; dos, el cantar de los Nibelungos, que pertenecía a Germania o lo que ahora conocemos como Alemania; el cantar de Beowulf, que pertenecía a Inglaterra; y en el caso de nuestra lengua española es el cantar de Gnucid. Insisto, por eso es la obra más importante de la época. Eh, Otra de las cosas importantes durante el periodo de la Edad Media es justamente que el cantar del Meocid, al ser más importante, pues va a tratar de exaltar esta figura de Rodrigo Díaz de Vivar, que es el verdadero nombre del Cid. Y que los juglares no eran los poetas que escribían estos cantos, solamente eran los que los cantaban, es decir, eran los intérpretes, no eran los compositores.
Y los cantares de gesta son los cantares más importantes de la Edad Media. Quizá con estos elementos ustedes no tendrán dificultades a la hora de sus evaluaciones y no tendrán dificultades con entender quizá las diapositivas que se habían mandado antes. Sin embargo, estoy ya a la espera de cualquiera de sus dudas. Les mando un abrazo, espero que ustedes y su familia estén tomando los cuidados prudentes. El hecho de que aún no haya habido casos en sus municipios no indica o no es un elemento que podrían ustedes considerar que los excluye de este virus. Recuerden que muchas personas de su municipio se desplazan a otros lugares para trabajar y regresan los fines de semana. Entonces, mucho cuidado, eh, tomen en cuenta las medidas que se están difundiendo en televisión. Hoy inicia la fase 3, entonces cuídense mucho porque los espero en las clases.